¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Les habla su profesor Rodríguez Gallegos Hugo Benigno y vamos a ver el siguiente tema que tiene que ver con resolución de problemas en transferencia de calor de sólidos y líquidos. Vamos a ver cómo algunas variables juegan un papel muy importante en poder entender cómo se dan estos procesos. Vamos a ver cómo por medio de experimentación se pudo estudiar la razón de conducción de calor, la cual fue directamente proporcional al área de superficie de contacto y la diferencia de temperatura entre ambos extremos, e inversamente proporcional al espesor. ¿Cómo vamos a entender esto? Vamos a usar el siguiente gráfico para tratar de entender esta relación. Pues podemos decir que si aquí tenemos una pared en la cual tenemos dos diferentes temperaturas reflejadas por T1 y T2, ¿sí? Y tenemos una superficie de contacto representada por A en los dos extremos, en donde el flujo de calor, ¿sí?, fue inversamente proporcional a la diferencia del grosor de esta pared. Digamos que la relación de la transferencia de calor por conducción está directamente relacionada con esa área de superficie, esa diferencia de temperatura entre ambos extremos y ese grosor de la pared multiplicada por una constante, en donde esta constante es la conductividad térmica, ¿sí?, que está representada por la letra K. Esta es la medida de la capacidad que tiene el material para poder conducir el calor de un extremo al otro. A es el área de transferencia de calor que está en contacto con esa superficie, y si nosotros tuviéramos que la relación de esa transferencia de calor en el grosor de la pared fuera cero, podemos ver que la conducción de calor en esa pared está representada por una ecuación diferencial en donde la diferencia de temperatura dividida sobre el grosor de la pared es directamente proporcional al área de superficie por esa constante de conductividad térmica. A esta ecuación diferencial le llamamos ley de Fourier, que es la ley que nos permite describir cómo se da la conducción de calor en una superficie como una pared. Para entender un poco mejor lo que es la constante de conductividad térmica, vamos a tratar de explicar otras propiedades de los materiales que están relacionados con la capacidad de calor, ¿sí?, o calor específico. El calor específico se define por esta siguiente ecuación, donde decimos que el calor específico es equivalente a la variación del calor dividido entre la masa, que multiplica a la diferencia de temperatura, ¿sí? Esta ecuación en sí nos permite a nosotros valorar cuál es la cantidad de calor que se necesita para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo o 1 kilogramo de material. Entonces, dicho eso, este variable de calor específico está dado específicamente para cualquier material que pueda transferir cierta cantidad de calor. Esta tabla que están viendo ahorita en realidad solamente está mostrando 4 elementos de muchos que existen y muchos que ya están publicados. Si queremos encontrar cuál es el calor específico de un material, lo podemos encontrar en diferentes publicaciones. Pero en este caso, lo que estamos refiriendo ahorita es cómo vamos a poder relacionar la capacidad que tienen algunos materiales, como en este caso el agua y el hierro, ¿sí?, con sí mismos, asumiendo que para que nosotros podamos calentar el agua 1 grado centígrado de 1 kilogramo necesitamos 4.18 kilojoules de energía, ¿sí?, en el caso del agua. Ahora, en el caso del hierro, nosotros necesitamos un total de 0.45 kilojoules para elevar en 1 grado centígrado 1 kilogramo de materia. ¿Qué representa esto? Que en el caso del hierro, si usamos como referente el hierro, decimos que el hierro es un total de 1, ¿cuántas veces más necesitamos de energía para poder elevar el agua a 1 grado centígrado? Necesitamos 10 veces más de energía para que el agua pueda cambiar en 1 grado centígrado, ¿sí?, en relación al hierro. Entonces, estas propiedades son muy contrastantes, y podemos decir que cómo es que el agua puede hacer eso mientras el hierro haga otra cosa. Bueno, pues tiene que ver con las propiedades físicas de los materiales y cómo es que estos materiales pueden transferir esa energía cinética a los átomos adyacentes, y en realidad pues el hierro puede hacer eso, ¿sí?, con mucha más facilidad que el agua.
Y vamos a ver aquí cómo es que la conductividad térmica también es un valor que es característico de los materiales y también se pueden encontrar publicados en diferentes medios listas y listas de diferentes materiales. Entonces podemos conocer la conductividad térmica de muchos materiales. Ahora vamos a entrar otra vez en comparativos y vamos a agarrar los mismos dos elementos que agarramos hace un momento y vamos a decir, en este caso el agua, ¿sí? en la capacidad de conductividad térmica que tiene es mucho menor que la del hierro. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos 0.6 watts por metro, ¿sí? por grado centígrado, mientras que en el caso del hierro usamos 80.2 watts por metro por grado centígrado. Quiere decir que en el caso, comparando esto con el caso del agua, en este caso es casi 1000 veces más la capacidad de conductividad térmica que tiene el hierro en relación al agua. Entonces, pensando en esto, bueno, ¿qué está pasando aquí? En cierta manera el calor específico del agua, ¿sí? es mayor, pero su conductividad térmica es menor. ¿Qué nos está diciendo? Entonces, vamos a tratar de ver el siguiente concepto que nos va a ayudar a entender un poquito cómo estos dos elementos comparándose son contrastantes en cuanto a sus capacidades para poder transmitir calor. Y vamos a ver lo que es la capacidad calorífica, porque la capacidad calorífica está relacionada ya no solamente en la manera en que se va a desplazar el calor en la distancia, sino que es la capacidad de la masa en sí para retener o liberar calor. Dice capacidad calorífica es la capacidad de almacenamiento de calor y se da en joules por metro cúbico por grado centígrado. Quiere decir que es cómo este elemento puede captar energía en relación al agua. Viendo los valores que tenían de calor específico, podemos decir que el agua puede retener mayor cantidad de calor que el hierro, porque el hierro lo transfiere, ¿sí? Tiene la capacidad mayor de poder transferir esa energía cinética a los átomos que adyacentes. Entonces vamos también a ver lo que es la difusividad térmica representada aquí por la letra lambda. Entonces, en la difusividad térmica, yo quisiera antes que nada para que entraran a ver cómo es que podemos representar o visualizar lo que es la difusividad térmica. Vamos a ver esta pequeña imagen térmica en donde podemos ver aquí tenemos dos imágenes en donde una persona está tratando de usar por primera vez aquí su laptop, en donde aquí las imágenes en color amarillo verdoso representan una temperatura mayor. Y aquí podemos observar que esa temperatura es mayor porque en realidad es la parte de la camisa que está más unida al cuerpo, ¿sí? Entonces aquí tenemos una computadora que ha sido iniciada por primera vez. Yo creo que todos los que han tenido una computadora se han dado cuenta que después de cierto tiempo llegan a calentarse. Y cuando en este caso esta computadora se calienta, aquí refleja una mayor temperatura en la colorimetría roja, ¿sí? En este caso vean bien cómo esta temperatura es transferida a las piernas de esta persona, ¿sí? Y esto se refleja después de un tiempo de haberla prendido. Entonces aquí este material tuvo la capacidad de retener cierta cantidad de calor y con el tiempo empezó a dispersar ese calor, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la difusividad térmica? La difusividad térmica es la capacidad que tenemos para retener ese calor y la capacidad que tenemos para conducirlo. Entonces aquí representando lambda vamos a decir que el calor conducido sobre el calor almacenado nos va a dar la difusividad térmica, que esto es igual a la constante K de conductividad térmica dividida por la densidad que multiplica el calor específico o la capacidad calórica, ¿sí? Generalmente cuando calculamos esta variable nos va a dar en metros sobre segundo. Ahora, en este caso, esta misma variable también podemos tener una lista de los valores que corresponden a cada uno de los materiales. Y aquí en esta tabla tenemos el agua una vez más, el hierro, el lodo y la plata. Y estos tres compuestos que son metales tienen una propiedad muy diferente a lo que viene siendo el agua, ¿sí? Porque el agua es un material que nos va a decir, bueno, tiene poca capacidad de transferir ese calor y tiene mucha capacidad de retenerlo, por eso es que tiene un valor de los más bajos, ¿sí? Mientras que en el caso de los metales es completamente diferente la historia. Los metales van a tener la capacidad de conducir ese calor más rápido y poca capacidad para retener el calor en sí mismo. Por eso los metales tienden a enfriarse y a calentarse mucho más rápido que el agua, porque el agua tiende a retener ese calor, ¿sí? Ahora vamos a ver
¿Cómo podemos nosotros encontrar esa relación de las variables para un sistema en el cual la transferencia de calor se da mayormente por convección? En este caso tenemos la ley de enfriamiento de Newton, que está descrita por esta ecuación, en donde la capacidad de transferencia de calor por convección está dada también por la superficie de contacto y la diferencia en temperatura entre la superficie y el ambiente, ¿sí? Para esto tenemos aquí una constante H, y la constante H es el coeficiente de transferencia de calor por convección y está dado por watts por metro cuadrado por grado centígrado. Y en ese sentido yo también quería aquí representarles que en esta taza de café, ¿sí?, y en esta otra fotografía se dan dos tipos de transferencia de calor. En una de estas se da por contacto, ya sea que las moléculas del líquido están en contacto con la taza, o se dan por convección. Entre las moléculas están un poquito más esparcidas, pero ese movimiento del fluido, del vapor de agua, transfiere esa cantidad de energía a través de los contactos que hacen entre las moléculas y pueden equilibrarse en cuanto a la energía que se encuentra en el sistema. Otra manera de poder estudiar estos fenómenos de transferencia de calor por radiación, esta vez, está dada por la siguiente ecuación, en donde podemos observar que la máxima radiación que puede emitir una superficie está dada por la siguiente relación de variables, donde esta capacidad de emitir, ¿sí?, la energía máxima de un cuerpo se da a través de la relación de también la superficie en contacto de ese cuerpo con la temperatura de la superficie elevada a la cuarta potencia, ¿sí? Aquí tenemos una nueva variable que es el coeficiente de Stefan-Boltzmann y que ya está estimado aquí en sistemas internacionales y sistema inglés. Este coeficiente nos va a permitir a nosotros conocer cómo es que este material va a ser capaz de irradiar esta energía y va a poder reflejar no solamente su estado físico, como es el caso de la temperatura. ¿Por qué? Porque dependiendo de el grado de temperatura que pueda reflejar este cuerpo, va a ser la capacidad de emitir esa radiación electromagnética hacia el ambiente. Y aquí quisiera que tomen nota de esta gráfica. Esta gráfica tenemos el espectro de radiación en kilowatts, ¿sí?, que es la capacidad de energía emitida, y tenemos aquí la longitud de onda. La longitud de onda es el rayo emitido por este cuerpo en diferentes longitudes de onda. Y esta sección que tenemos aquí es el rango visible, que es el rango de luz que nosotros sí podemos captar. Que váyame la casualidad que estos cuerpos generalmente pueden emitir mayor cantidad de luz en el rango visible, que es en realidad la mayor energía que es emitida por el Sol, ¿sí?, la mayor cantidad de energía emitida por el Sol. En realidad esta es la radiación que puede ser emitida por un cuerpo negro, y el cuerpo negro hace alusión a los efectos de un cuerpo ideal. La ecuación de emisividad de los objetos se está dada por una variable más que vamos a introducir ahorita, que es la emisividad. Y la emisividad es dependiente de la constitución física del objeto, que quiere decirnos cuánta energía va a emitir en relación a la energía que puede estar recibiendo, ¿sí? Generalmente, para poder comparar nosotros estos valores de emisividad, vamos a usar valores entre 0 y 1, y esto siendo el referente el cuerpo negro ideal. Otro concepto muy importante que tenemos que entender es la absortividad. La absortividad es lo que nos va a decir a nosotros qué capacidad tiene ese objeto para retener energía, ¿sí?, después de recibir cierta cantidad de energía incidente. La energía incidente la vamos a observar como la energía que viene de otra fuente, no exactamente el objeto, no es irradiada por el objeto, no es radiación recibida, es energía que viene de otro objeto y es recibida por un cuerpo extraño. Este cuerpo extraño va a tener la capacidad de absorber cierta cantidad de energía, y esa cantidad de energía va a depender de una propiedad que va a estar constituida dentro del objeto, ¿sí?, y de la cantidad de energía que recibe, y también va a emitir o va a reflejar cierta cantidad de energía que va a ser observada saliendo del objeto. Ahora, ya habíamos hecho la analogía del cuarto oscuro, en donde nosotros, al tener una fuente externa al cuarto, nosotros podemos darnos cuenta cuál es la cantidad de energía que es reflejada.
Pero si nosotros quitáramos todas las fuentes alrededor de energía, de fuente de energía de los objetos, podemos enfocarnos en la irradiación del objeto. Pero cuando tenemos ciertas fuentes de energía externas, como en el caso de la energía incidente, vamos a ver que tenemos cierta cantidad de energía reflejada y cierta cantidad de energía absorbida por ese objeto. La ecuación que nos va a permitir a nosotros determinar cuál es la cantidad de calor absorbida está dada por ese coeficiente lambda, ¿sí?, que multiplica el calor incidente, y generalmente estos valores se dan en watts. ¿Qué aplicación pudiéramos ver en todo este tipo de sistemas? Una aplicación muy importante que se da es cuando, por ejemplo, en la construcción de ciertas casas nosotros podemos entender cómo los materiales van a absorber y van a reflejar cierta cantidad de energía al exterior. Dependiendo de esa cantidad de energía que puedan estar emitiendo al exterior, quiere decir que esa energía no se va a quedar en el sistema y vamos a poder nosotros de manera eficiente manejar el confort dentro de una casa que está siendo construida. Ahora, vamos a tratar de entender también un poquito más cómo es que se da esta transferencia neta de calor por radiación en un sistema. Y esto lo vamos a tratar de entender por medio de este valor, ¿sí?, en donde vamos a ver que tenemos la misma ecuación de anterior, donde tenemos la emitancia, tenemos la constante de Stefan-Boltzmann y tenemos la superficie de contacto, en donde también tenemos la diferencia de temperatura, pero esta vez elevada a la cuarta potencia, y también en este caso se nos van las unidades en watts. Y ahora tenemos aquí una figura de este objeto aquí, de este pequeño rectángulo gris que tenemos aquí, en donde tenemos el valor de emisividad, tenemos una superficie de contacto y tenemos que este objeto refleja cierta temperatura en la superficie. Tenemos que hay una fuente externa de calor que está golpeando el ambiente alrededor del objeto, y esas le vamos a llamar calor incidente. Ese calor incidente va a golpear el objeto va a tener cierta capacidad de absorber y cierta capacidad de emitir energía al exterior, y esa energía va a permitir que el sistema se ponga en equilibrio en medida de que esa capacidad de emitir y de recibir de energía, ¿sí? Su sistema va a entrar en el equilibrio en el tiempo, en donde el sistema digamos que va a entrar en equilibrio después de cierto tiempo, ¿sí? Ahora, en el tiempo va a haber variantes. Si estamos hablando de un sistema que está en la naturaleza, vamos a ver que la energía incidente va a variar en la medida que el sol se eleve en el horizonte, y la capacidad de emitir energía va a depender de las propiedades del objeto, ¿sí? Entonces tenemos una combinación de superficies tan variadas que son muchas las diferentes combinaciones que podemos encontrar. Tomando en cuenta la variable del tiempo, tomando en cuenta que los objetos pueden tener diferentes propiedades, vamos a ver que también podemos hacer cálculos de transferencia de calor usando esta ecuación. Y vamos a notar una variante en esta ecuación, que tenemos un coeficiente de transferencia de calor combinado. A este coeficiente combinado se está dado por las unidades de watts por metro cuadrado por grado centígrado. Vamos a observar que en este sistema de transferencia de calor pueden darse diferentes situaciones. Vamos a ver cuáles son esas diferentes situaciones que se pueden dar. Vamos a decir que cuando hay una convección forzada se suele descartar la transferencia de energía por radiación, porque este tipo de energía es mucho más baja que la convección forzada. Entonces, en el caso de una convección forzada podemos descartar los cálculos de estimación de transferencia de calor por radiación, porque es mucho mayor que la radiación. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que cuando tenemos un medio específico se pueden dar una o dos tipos de transferencia de calor. En este caso vamos a ver una por una. La primera, si tenemos un sistema sólido donde no hay fluidos, donde no hay sistemas o moléculas moviéndose, la única transferencia de calor que podemos observar es la de conducción, y en este caso podemos ver un sólido que está transmitiendo la energía cinética a través del contacto que se da a través de sus moléculas. En el segundo caso es donde sí podemos observar dos tipos de transferencia de calor, y es el de conducción, ¿sí?, y el de radiación. Y en este caso podemos observar que las moléculas que pueden estar contenidas dentro del sistema pueden estarse moviendo y formando una transferencia de calor vía gases o vía líquidos, ¿sí?
Y tenemos un tercer sistema donde vamos a observar solamente un tipo de transferencia de calor, y es por radiación, y es cuando en medio de un sistema hay un vacío y podemos determinar que la realidad entre ese objeto no existe absolutamente nada, ningún tipo de contacto, y solamente es la energía emitida por el objeto con las características que ya mencionamos de emisión y de absorbancia, va a transferir o va a enviar esas cantidades de energía hacia el otro extremo y va a provocar un cambio de temperatura, ¿sí? Bueno, en este caso hemos podido observar cómo se pueden atacar algunos de los problemas de transferencia de calor en los diferentes tipos de sistemas que ya hemos discutido en clase. Ahora les pido que por favor tomen sus notas, hagan sus apuntes y por favor en la siguiente sesión que tengamos podamos aclarar la mayoría de sus dudas. Les agradezco su atención, muchachos, espero verlo la próxima vez.